Vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios, una nueva serie de estudios estos jueves. Realmente no sé cuánto tiempo me lleve, pero por lo menos saldrán 10 mensajes de la carta de Judas. Vamos a estudiar la carta de Judas, una carta muy pequeña. Creo que yo la había enseñado acá hace como unos 8 años, me parece, no recuerdo. Si alguien se acuerda, se acordará. Pero quiero que la estudiemos en manera, no recuerdo cómo la enseñé en manera de estudio, pero bueno, vamos a traer esta enseñanza, dado que nos ayuda mucho en vista de la proliferación de falsos maestros que hay, pero también falsos cristianos. Nos ayuda con lo que estamos viendo con la carta a los hebreos. Hoy quiero hacer una introducción general. Tengo solo 2 puntos esta noche, que es, vamos a ver un poco al autor y vamos a ver el propósito de la carta. El otro ya veremos ya los destinatarios, pero quiero que leamos la carta. Es la antepenúltima del Nuevo Testamento, es decir, antes de Apocalipsis. Usted la encuentra, y es una carta que tiene pequeña, tiene solamente un capítulo, por lo tanto son versículos los que vamos a encontrar, y tiene 25 versículos, así que vamos a leerla. Con eso nos la vamos aprendiendo. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos engañadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 4 minutos para leer esta carta. No nos demoramos mucho y por lo menos tenemos ya un consenso general de lo que vamos a ver a partir de esta noche. En la manera de introducción quiero decirles entonces que la carta de Judas fue aceptada como inspirada o como siendo parte del canon muy temprano por la iglesia cristiana. Es decir, los autores del primer siglo, segundo, tercero y hasta el cuarto siglo, cuando ya se estableció el canon, hablan de la carta del apóstol o de Judas, por lo menos llamémoslo así mejor, de Judas, como autoritativa, es decir, como inspirada por Dios. Ahora, hubo algunas personas que estaban en su contra, y la razón por la cual estaba en su contra es por 2 cosas que vamos a ver más adelante. Por lo menos el versículo 9 leemos donde dice que: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta es una referencia a un libro apócrifo que tenían obviamente los judíos, y como el autor de esta carta, llamado Judas, hace referencia a la asunción de Moisés, que no se menciona en el Antiguo Testamento sino en los libros apócrifos, entonces por eso tenían duda. Y lo otro es porque se habla del libro de Enoc, por lo menos en versículos 14 y 15 dice así: de estos también profetizó Enoc. Hay un libro de Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces existió un libro llamado el libro de Enoc, pero es un libro obviamente apócrifo. Tenemos la palabra apócrifo, es un libro escondido, es un libro que inicialmente no se encontró en los manuscritos más antiguos, entonces por eso no se tuvieron como autoritativos, es decir, no se tienen en la lista de los libros inspirados por Dios. Entonces, los libros inspirados por Dios en el Antiguo Testamento son 39, los conocemos. Todos los demás son apócrifos, los que otros quieran poner. Y también en el Nuevo Testamento hay 27 libros autorizados como inspirados por Dios, y entre esos libros está obviamente la carta de Judas, que es la que vamos a comenzar a mirar. Entonces, la gran mayoría de las personas y la iglesia en general no tuvo tanta duda de aceptarla como una carta inspirada, como si hubo duda con otro libro, a la salvedad de estas 2 cosas que podemos ver acá. Ahora, esta carta no fue dirigida a una persona, nos vemos ahí que no fue dirigida a una persona, ni fue dirigida tampoco a una iglesia en particular, porque tampoco lo dice. Se cree que fue escrita a la iglesia universal. Y cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo en todas las edades, en todos los tiempos, y en este momentico la iglesia universal está en todos los continentes y abarca toda la historia, es decir, los salvos por la gracia del Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver esta noche es acerca de su autor, y para eso vamos a mirar el versículo 1, la primera parte, solamente lo que vamos a ver hoy, que sería la carta de Judas, versículo 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Eso es lo que vamos a ver hoy, esa partecita nomás. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo sabemos quién es el autor? De entrada sabemos que el autor es Judas. ¿Pero cuál Judas? Bueno, sabemos que ese Judas es siervo de Jesucristo. Y sabemos, y ahí nos da un detalle que nos va a llevar ahorita, y es que es hermano de Jacob.
Ese Judas es hermano de Jacob. El hermano Avelino que se haga atrás porque el ventilador lo está molestando. Hágase atrás, hermano Avelino, por favor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Esa es la parte que vamos a trabajar. Lo digo porque ayer también me subí en un carro y como yo estoy recién saliendo de la garganta, me cogió el aire acondicionado también y me dio un ataque de... No le puede caer ni el ventilador ni el aire. Lo ponía uno duro ahí. Ok. Entonces, el autor, como lo vemos ahí, de esta epístola, él no se identifica como un apóstol de Jesucristo. Recuerde, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y entonces, él no se identifica como apóstol de Jesucristo porque él no es un apóstol de Jesucristo. Y les voy a ir adelantando, él tampoco se identifica como hermano del Señor Jesucristo, aunque él es el hermano del Señor Jesucristo, sino que se identifica como hermano de Jacob. Es bien interesante. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces vamos a desglosar las tres partes. Comienza hablando de Judas. Bueno, la palabra Judas es un nombre muy común en tiempos de Jesucristo, más en el tiempo de la Biblia. No recuerdo, un autor decía que como 40 veces en el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Judas. O yo no sé si lo dijo en la Biblia realmente, creo que fue en la Biblia mejor. Ha habido muchos Judas en la Escritura. Entonces, pero este Judas viene de la palabra Judá, de la palabra Judá. Y ya sabemos que un hijo de Jacob se llamó Judá, y de ahí salió una tribu, de las 12 tribus, la tribu de Judá, y esa tribu de Judá se volvió importante, de tal manera que con el tiempo, cuando desaparecieron las 10 tribus del norte, entonces la tribu de Judá, que es la del sur, de ahí salió el nombre de los judíos. Entonces es bien interesante el nombre, porque es un nombre muy común que viene de Judá, y Judas. Judas es el nombre del mismo de la tribu de Judá. No se ponen de acuerdo los escritores, o algunos dicen que en el Nuevo Testamento hay 8 Judas, otro decía que hay 6, otro decía que hay 4 no más. Yo creo que hay 5. Pero por lo menos en el Nuevo Testamento, sin contar obviamente en el año 200 antes de Cristo estaba los Macabeos, ¿se acuerdan? Inclusive hay un libro apócrifo de los Macabeos y ahí está Judas Macabeo. Ahí ya estaba Judas. Pero por lo menos en la Biblia yo encuentro 4 Judas. Bueno, escuchando a un pastor, entonces hay 6, pero no voy a mencionar los otros 2 que dice la Biblia. Pero quiero hablar de 4 Judas que la Biblia plantea, para así nosotros darnos cuenta cuál es ese Judas, aunque claramente dice la Escritura que es hermano de Jacob. Pero vamos a hacer esa aclaración de a qué Jacob se refiere. Ok. Bueno, esta carta fue escrita antes del año 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén del año 70 y antes de que murieran pues prácticamente los apóstoles, todos, habían unos poquitos que todavía estaban. Se cree que fue escrita antes del año 70, el año 68, 69, por ahí más o menos. Lo primero que vamos a ver de este Judas es que Jesús tenía, en los 12 discípulos, tenía a 2 Judas. ¿Ya usted conoce uno? Hermano, Judas Iscariote, así que ese no puede ser el autor de esta carta, porque él se suicidó, ¿verdad? Temprano. Entonces Judas Iscariote no es, pero la Biblia habla de Judas. Pero hay otro Judas, conocido como Judas Tadeo, aunque también tiene otro nombre, y vamos a mirarlo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y para poder ver pues el autor, ¿no? ¿Quién es el autor y así nosotros tenemos pues seguridad? Mateo capítulo 10, voy a leer desde el versículo 1, donde dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, este es Jesús, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, mire, aquí están, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Ojo que aquí hay un Jacobo, y ese Jacobo es el mismo Santiago, ¿no? También, el mismo nombre Jacobo, el mismo Santiago, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano,
Había otro que se llamaba Felipe, otro se llamaba Bartolomé, otro se llamaba Tomás, otro Mateo el publicano. Y ojo que aquí hay otro Jacobo, hijo de Alfeo. Y dice, Jacobo, hijo de Alfeo. Había otro que ya, ahí dice Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces quiero que vean donde dice acá, Jacobo, hijo de Alfeo. Había otro que llamaba Lebeo, por su nombre Tadeo. Esa palabra Lebeo es la misma para Judas, Judas Tadeo, ¿no? Lo vamos a comparar con Lucas capítulo 6. Tenga el nombre de que dice Lebeo. Vamos a mirar Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, a los 12 discípulos los llamó apóstoles. Y aquí están a Simón, quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, todos los 4 primeros, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, note acá, Jacobo, hijo de Alfeo, que es el mismo Santiago. ¿Sí notó que en Marcos habla de otro hijo de Alfeo? Simón, llamado Celote. Ahora note acá, Judas, hermano de Jacobo. Arriba dice Jacobo, hijo de Alfeo. Si lo comparamos con Mateo, yo quiero hacer esa comparación rapidito. En Mateo 10:3 dice Jacobo, hijo de Alfeo, o sea que es el mismo acá, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y aquí está. Judas, volviendo a Lucas, ¿no? Judas, hermano de Jacob y Judas Iscariote. Jacob, hijo de Alfeo, y luego dice Judas, hermano de Jacob. Este es el hermano de Jacob de arriba. Entonces ahí es, aunque algunas traducciones, estaba mirando que dice que ahí la traducción hermano, que no es tan buena, que más bien dice que es como que hijo. Pues no sé qué tan cierto sea, pero que ahí no debería decir hermano, sino más bien hijo de Jacob. Bueno, lo que quiero decir es que hubo un Santiago o un Jacobo, hijo de Alfeo, y hubo otro acá que se llama Judas, hermano de Jacob, entonces también era hijo de Alfeo, y otro Judas Iscariote. Es decir, lo que estoy mostrando es que hubo 2 Judas que fueron apóstoles del Señor, uno Judas Iscariote que suicidó y el otro Judas el apóstol. Tengo que decirle, de Judas el apóstol no se conoce nada. Quien escribe la carta de Judas que vamos a comenzar a estudiar no es él, no es él. ¿Y por qué no es él? Vamos a mirar, porque hay otro Judas, pues ya van 2, ¿no? 2 discípulos, pero fuera de los discípulos de Jesús había otro Judas que era el hermano del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Mateo capítulo 13. Otro Judas, sería un tercer Judas, que era el hermano del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 53. Estamos tratando de mirar cuál era este Judas. Mateo 13, 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí, y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, note lo que decía la gente, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahora note el 55, ¿no es este, eso que decía la gente, no es este el hijo del carpintero? ¿Cuál es la respuesta? Sí. O sea, ellos habían visto a Jesús hasta los 30 años y como Jesús no se ha manifestado de ninguna manera sobrenatural, lo miraban como el hijo del carpintero, es decir, hijo de José. Dicen, cuando él comienza a hacer milagros allá, bueno, ¿quién es este? ¿De dónde tiene esto? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Note, ¿no se llama su madre María? Claro, María. Y sus hermanos, ¿no se llaman sus hermanos Jacobo, que es el mismo Santiago, José, Simón y Judas? ¿Encontró un Judas? Encontró que hay 4 hermanos de Jesús ahí, o medio hermanos. O sea, son medio hermanos de Jesús porque estos 4 que menciona, luego más adelante menciona a las mujeres,
por lo menos la Biblia menciona 4 medio hermanos de Jesús, es decir, estos 4 eran hijos de José y de María. Pero ¿cuál era el mayor de ellos? Jesús. Porque Jesús era hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el mayor. Y la Biblia dice que José no conoció a María hasta que ella salió del embarazo. Es decir, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que María dio a luz, y después tuvo relaciones sexuales y nacieron varias mujeres, y por lo menos tenemos 4 medio hermanos de Jesús. Entre esos está Jacob, y quiero que lo tengan en cuenta, que vamos a mirar ahora algo. Está Jacob, que es el mismo Santiago, y está Judas. Entonces ya tenemos un tercer Judas ahí. Este Judas es el hermano, y otro Judas que menciona la Biblia, pero bueno, quería mencionar esta parte. Entonces, volviendo al versículo 1, la primera parte de Judas dice: Judas. ¿Quién es ese Judas? No es ninguno, él no fue apóstol de Jesús, por eso él no sé, si él hubiese sido apóstol de Jesús, hubiera dicho yo, el apóstol de Jesús, pero no tuvo por qué decirlo. Pero él sí fue medio hermano, o el hermano del Señor, como lo vamos a ver luego. Luego, él dice que él es siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Uno se pregunta, ¿hay humildad en este hombre? Dado que cuando vamos a mirar la Escritura, nosotros fácilmente vamos a comenzar a ver que ellos no creían en Jesús para nada. Por lo menos vamos a ir a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 1. Porque el texto dice que él es Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, es decir, hermano de Santiago. Y ya veíamos que entre los hermanos de Jesús hay un Jacob y hay un Judas. En Juan capítulo 7, versículo 1, leemos, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, note aquí sus hermanos, no los discípulos de Jesús, no los judíos, los hermanos de Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es decir, va a haber una fiesta, vaya a la fiesta, manifiéstate al mundo. Mire el 5 como dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, en todo el ministerio del Señor Jesucristo notamos que los hermanos no creyeron en él. Y no los culpemos. Recuerde que nosotros que vivimos con hermanos, usted se imagina, usted se levantó con un hermano o una hermana, crecieron, y ella tiene 30 años, no ha pasado nada, normal, todo, y de repente aparece haciendo milagros, aparece sanando, aparece predicando, pero sobre todo aparece diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. En otras palabras dice: yo soy el Mesías. Nuestro hermano está loco. O sea, tratemos de entenderlo. Ellos no creyeron porque igual la mayoría de los judíos no creyeron. Recuerda, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí estaban los hermanos del Señor, tampoco le creyeron. Dice que María guardaba todo. María sí sabía, porque María, primero, ¿cómo no lo va a saber María si es un embarazo sobrenatural? Por eso ella estuvo hasta lo último, y las mujeres. Pero estos no. Ahora, estos hermanos, ¿cuándo comenzaron a creer? Vamos a ver cómo ellos comenzaron a creer después de la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 1. Vamos a ir allá. Ya en Hechos capítulo 1, versículo 12, vamos a leer desde el 12. Hasta el 14, mire lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén, esto después de la ascensión, después de que Jesús se fue. Dice que volvieron
a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, o sea, donde llegó posteriormente el Espíritu Santo, donde moraban, y aquí comienza, ¿quién moraba? Pedro y Jacobo, este es otro Jacobo, otro Santiago. Moraba Juan y Andrés, son los primeros 4 discípulos. Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, que ahí están todos. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Note que vean también 2 Jacob, 2 Santiago. Note aquí dice Judas, hermano de Jacob. ¿Qué dice? Vamos un momentico otra vez a Judas 1:1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. ¿Vio? Ese es el mismo. Ok, moraba con él. Pero fuera de eso, ¿quiénes más moraban? Versículo 14. Todos estos, es decir, los 12 apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Entonces, cuando dice aquí Judas, hermano de Jacob, y venimos a Judas y vemos que Judas, hermano de Jacob, fácilmente los comentaristas dicen que es el mismo y por eso pueden decir que puede ser el apóstol, el escritor de la carta de Judas. Pero no es él por esta razón. Porque vamos a mirar en Hechos 1:13, dice los que moraban y nombra a los 12 apóstoles, y entre los 12 apóstoles nombra a Judas, hermano de Jacob, pero este Judas es Judas Tadeo, lo habíamos dicho. Mientras que en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En los hermanos de Jesús está el Judas que nosotros estamos buscando. ¿Por qué sabemos eso? Vamos a ir a otro texto que nos va a ayudar. Primera de Corintios 9:5. Primera de Corintios 9:5. Porque es como aparece 2 veces Judas, hermano de Jacob, entonces tenemos que tener cuidado. Primera de Corintios 9:5. Dice el apóstol acá, defendiendo el ministerio de lo que ellos tenían. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Cuando aquí dice los otros apóstoles, se refiere a los apóstoles de Cristo, pero luego hace una diferencia entre y los hermanos del Señor y Cefas, y los hermanos del Señor. Es decir, cuando usted va a leer el Nuevo Testamento y encuentra esta expresión, los hermanos del Señor, es para diferenciarlos de los apóstoles. Entonces ahora en la iglesia primitiva tenemos un grupo de personas que hacen parte de la iglesia, están los 12 apóstoles, bueno, ya Judas no está, pero ahora está Matías, y aparecen las mujeres y aparecen los hermanos del Señor. Es decir, los hermanos del Señor creyeron después de la resurrección de Jesús. No era ya, pero en 1 Corintios 15, creo, para capítulo, versículo 15, no recuerdo, dice que el Señor se le apareció a Jacob, a su hermano. Y ese Jacob que se le apareció es el mismo Santiago que tenemos nosotros en la Biblia. Vamos a mirar un momentico Santiago 1:1. Santiago 1:1, ¿cómo se expresa? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago, este Jacob, también es hermano de Jesús, es medio hermano de Jesús. Pero el gran interrogante que tenemos ahora, bueno, ¿por qué este Santiago, este Jacob, y por qué este Judas se presentan como siervos de Jesucristo? Y lo más que dicen es hermano de Jacob. Hubieran dicho mejor hermano de Jesús. Bueno, 2 cosas acá. Cuando ellos dicen hermano de Jacob, ellos se interesan más que las personas empiezan a verlo como una identidad que ellos tienen más con su hermano. O sea, mi Jacob es mi hermano, Santiago es mi hermano. No tanto querían mostrar a Jesús como su hermano para que de pronto no lo fueran a confundir con esa unión familiar, esa familiaridad.
y también porque ellos aprendieron a conocer quién es Jesús. Ellos después de la resurrección comprendieron que Jesús es el Mesías, comprendieron que Jesús es el Salvador, que ellos necesitaban a Jesús, e igual que todos los demás apóstoles y todas las demás personas, no había diferencia por ellos haber sido criados con Jesús en una familia y por ser de la misma, en este caso, con la mamá. Entonces, quieren hacer esa diferencia, y esto nos llama la atención a nosotros, y muchos escritores les llama la atención esto también, porque lo que quiere decir es que nosotros, hermanos, delante de Dios, tenemos que aprender a convivir, y si Dios nos va a recompensar o nos va a reconocer, tiene que ser por mérito propio. No tiene que ser porque es que, en el caso mío, es que mi mamá pudiera decir, yo tengo un hijo pastor, eso no sirve. O mis hermanos pudieran decir, mi hermano es pastor, eso no sirve. No hay credenciales de esa manera. Cada uno la vida espiritual se la tiene que forjar individualmente. Y Dios nos va a mirar de esa manera. Como alguien dijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y eso es lo que Él va a mirar. Entonces ellos ya lo entendían claramente y por eso dijeron, no necesitamos poner eso. Más bien vamos a poner, si no nos conocen muy bien, pongamos entonces el nombre de Jacob, porque Jacob sí fue muy conocido y pues por eso él pone así. Pero la palabra que quiero más enfatizar es esa palabra siervo de Jesucristo. Note, Judas, siervo de Jesucristo. Porque esta palabra siervo, que es traducida ahí por la Reina Valera, la mejor traducción es esclavo, donde de la palabra griega doulos, que traduce esclavo. Pero no es un esclavo cualquiera tampoco. Se cree que la palabra doulos, para hablar de esclavo, más o menos es la idea así. Es un esclavo que estaba bajo un yugo de un amo opresor. Y entonces viene un hombre, ya sea con dinero, o ya sea hace una transacción y lo compra. Cuando lo compra, viene él ahora, lo libera de ese yugo opresor, a ese esclavo, lo libera de ese amo, y él lo trae ahora a su casa, y le dice, yo lo compré, usted es mío, pero yo quiero darle la libertad. Usted está en la libertad ahora. ¿Cuál es la libertad que tiene ahora? De usted se puede ir si quiere. O si usted quiere, me puede servir aquí, pero yo no lo voy a obligar, yo no voy a trabajar. Entonces, él por agradecimiento dice doulos, es decir, yo te voy a servir como un esclavo, pero te voy a servir como un esclavo no porque me pague, sino porque usted me compró, porque usted me liberó y porque yo le tomé aprecio a usted. Es decir, el servicio que le voy a dar a usted es un servicio de agradecimiento, es un servicio de amor, es un servicio de agradecimiento. Y entonces esa es la palabra que se usa aquí, doulos, y es la palabra que se usa más que todo cuando alguien dice yo soy siervo de Jesucristo. Lo que él está diciendo es, Jesucristo me liberó a mí del yugo opresor. Jesucristo me liberó de las garras del diablo, de las garras del pecado, de las garras de la muerte, y me dio la libertad. Y entonces ahora, al yo ser libre de esos amos opresores, yo ahora libremente te sirvo, Jesús. ¿Cómo Judas llegó a decir yo soy doulos de Cristo? Note que ni siquiera dice Jesús, dice Jesucristo, porque la palabra Jesucristo está hablando del Dios hecho carne, del Dios encarnado. Viene la palabra Jesús, que es Salvador de la humanidad, y la palabra Cristo, que es el Mesías, uniéndolo, está hablando del Dios hecho hombre. Y él está diciendo, yo ahora soy siervo, soy doulos, es decir, yo le sirvo a Jesús por amor, yo le sirvo a Jesús por agradecimiento, porque es que Él me ha rescatado con su sangre, Él me compró a mí. Y esa es la palabra que quiero que rescatemos, porque Judas lo toma, tanto Santiago como Judas lo toma para él, y él se presenta así: Judas, doulos de Jesucristo. Usted y yo podemos decir lo mismo, hermanos. Qué bueno decir yo soy doulos, yo soy esclavo de Jesucristo, mi vida es de Cristo, yo le sirvo a Cristo, lo hago por amor, lo hago por agradecimiento. Ser cristiano para mí no es una carga, ser cristiano para mí no es una obligación, es algo voluntario que nace de mi corazón porque estoy agradecido y estoy lleno de amor por la salvación que me ha dado. Esa es la palabra
que él está expresando. Entonces, Judas, Tulos, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacob. Entonces, el hermano de Jacob lo dejamos claro acá, que se refiere entonces a un hermano del Señor Jesucristo y la manera como se presenta. En estos 10 minutos que me quedan es acerca del autor. Quiero hablar acerca del propósito de la carta. Dentro de 8 días continúo con los otros 2 versículos, termino el versículo 1 y el versículo 2, porque hay 2 triadas que quiero que las manejemos. Número 1, el autor, introducción general de este primer mensaje de carta de Judas, vimos el autor. Ahora, número 2, propósito de la carta. El propósito de la carta, y lo vamos a ver interesante, cambió, porque originalmente lo que él quería era hablarles acerca de la salvación en común que tenían, pero cuando él se propone escribirles acerca de la salvación común que tenían a la iglesia y a la iglesia en general, él comienza a darse cuenta de los falsos maestros que hay, y entonces él tiene que cambiar y dice: ahora el propósito, les escribo para que ustedes luchen por la fe que una vez recibieron, dado que se han levantado los falsos maestros y gente libertina. Y entonces los versículos 3 y 4, solamente los leo, nos hablan del propósito de la carta. Miren lo que dice: amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, yo tenía gran solicitud de escribirles, y les iba a escribir acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál era el tema que él quería? Hablar de la salvación común que tenían. Pero luego dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, es decir, cambié, porque ahora ya no voy a hablar de la salvación que tenemos en común, sino que ahora me es necesario escribirlos y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, les voy a hablar de tal manera que ustedes deben contender por la fe que una vez recibieron. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Ya él está diciendo: hay un problema serio. Ya hay gente dentro de la iglesia que están diciendo que son salvos por la gracia de Dios, pero esa misma gracia de Dios la están convirtiendo en una gracia libertina. Es decir, hay libertinaje dentro de la iglesia, y tengo que escribir eso. ¿Quiénes son esos libertinos? Los mismos falsos que ya se había escrito acerca de ellos. Entonces, realmente el propósito de la carta es hablar de los falsos maestros. Eso es lo que vamos a encontrar en toda la carta, y dedica muchos versículos, y vamos a dedicar muchos mensajes para hablar las características de los falsos maestros que están dentro de la iglesia, o los falsos cristianos. Un falso cristiano, uno que dice que es salvo por la gracia, pero él vive en una gracia libertina. Es decir, gente que está abusando de la gracia porque no la conoce. Dice que la conoce, pero no la conoce. O si la conoce en la mente, pero no tiene una experiencia con él. Y esto es muy tremendo, porque hay gente que es muy quisquillosa. Yo estos días publiqué algo, cositas que me gusta poner, y como algo así, que un verdadero cristiano no es el que predica, sino el que practica. Más o menos era la idea. Y alguien me dice que si acaso la salvación es por obras, porque un verdadero cristiano es el que ha sido salvo por gracia. Y entonces yo digo, pues ¿a dónde estamos entonces? O sea, uno ya no puede tan siquiera decirle a alguien que guarde la ley o que cumpla los mandamientos, o como un verdadero cristiano no es el que predica, sino el que practica lo que predica. Entonces ya creen que uno está hablando de salvación por obras. O sea, dan a entender entonces que porque yo soy salvo por gracia, yo no hice nada, no es por obra, yo no hice nada, entonces soy salvo por gracia, no hice nada, entonces en la salvación tampoco hago nada, y ya. Yo tenía que contestarle, eso fue en el Facebook, yo tenía que contestarle: nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Ah, no, pero eso fue privado, no me acuerdo. No, eso fue privado, sí, eso fue por internet.
Pero me hizo pensar, porque las personas andan así. Y pareciera que en la iglesia a la cual escribe Judas estaba pasando eso. Y puede pasar fácilmente eso. Dentro de nuestra misma congregación puede pasar. Yo me asusto muchas veces con personas que dicen que son cristianos, pero no demuestran el cristianismo. Fácilmente, porque se desgajan fácilmente de ciertas cosas, o por lo menos no pueden ser responsables en todas las áreas, o como alguien dijo por ahí, esto sí, pero esto no. No es duros, porque un siervo de Jesús es siervo totalmente, no le pone peros. Entonces, obviamente, cuando él habla aquí, y eso es lo que se va a dirigir, ya no alcanzo a los otros versículos, pero le voy a dejar la cita. Jesucristo advirtió precisamente de estos falsos profetas que iban a entrar, y que en el tiempo de que Judas escribe la carta, ya algunos estaban entrando. Mateo 7:15 hasta el 23, usted después lo puede leer. Dice que vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas. En Mateo 24, 11 y 24, versículos 23 al 24, habla de que si dicen allí está el Cristo, no creáis, y dicen mírelo allí, porque se levantarán falsos cristos. Cuando Jesús dice falsos cristos, la palabra Cristo es ungido, falsos ungidos. Es decir, hoy día tenemos falsos profetas, falsos ungidos, personas que dicen que tienen la unción. Es impresionante, pero la gran mayoría de estas iglesias carismáticas han abandonado la palabra de Dios, han abandonado al escrito está, por el Dios me ha dicho, o Dios me está diciendo, y ellos aseguran que tienen revelación fresca de Dios. Se paran en el púlpito a decir, yo soy el apóstol, yo soy el profeta o la profeta, que Dios me habló y trae una palabra fresca de Dios para ustedes. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Dejando la autoridad de la palabra de Dios escrita como la tenemos nosotros, por una supuesta voz que Dios le habló. Estos son falsos. El mismo apóstol lo dijo, y quiere que vayamos allá, Hechos capítulo 20, cuando él se está despidiendo en Mileto y va rumbo a Jerusalén, versículo 28, Hechos 20, 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros, le está hablando a todos los pastores de esa región, porque lo reunió en Mileto, a todos esos pastores, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es la misma palabra para pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esta es la razón, porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida, note, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, esto más fuerte, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está advirtiendo la entrada dentro de la iglesia de falsos apóstoles, maestros, y que siendo de ellos mismos, es decir, habla de una apostasía, que eso es lo que vamos a ver también en Judas, una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Personas que veíamos dentro de la iglesia, que enseñaban correctamente, que eran bien, pero de repente comenzaron a cambiar el mensaje, comenzaron a enseñar herejías, doctrinas que no son acorde a la palabra. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y a qué hora se torció ese fulano? Entonces, de eso va a hablar Judas, y porque ya se había profetizado. El mismo Pedro lo había profetizado, y Juan también. Segunda de Pedro, un momentico, 2.1, perdón, segunda de Pedro, aunque esto lo vamos a estar viendo paralelo después con Judas, pero segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, pasado, como habrá, esto es lo que nos toca a nosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué van a hacer? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muy parecido a lo que hemos leído ahora en Judas. Y Juan, primera de Juan 4.1, dice: amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en tiempo de Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que cuando Judas va a escribir su carta, dice: yo tenía pensado escribirles acerca de nuestra común salvación, y les iba a escribir, quizás iba a sacar un discurso muy bueno de teología, qué sé yo, pero en vista de lo que estoy viendo, la proliferación de los falsos maestros, yo les voy a escribir más bien acerca de esta gente, y les voy a mostrarles ciertas características para que ustedes, que tienen la verdad, batallemos y defendamos ardientemente la fe que tenemos. No nos vamos a dejar engañar por esta gente. Y ese es el propósito de la carta. Y eso es lo que vamos a ver. Estar más pilas para no dejarnos engañar por estas personas. Pero dos cositas más. Es que también no solamente escribe para descubrir a los falsos maestros, sino que también insta a sus lectores a que sean entonces edificados en la fe. Judas, versículo 20. No lo vamos a ver más adelante, pero Judas 20 dice: pero, o sea, como están todos los falsos que han entrado, pero vosotros, amados, es decir, los que somos salvos, los que tenemos el Evangelio, somos los amados de Dios, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, hay una urgencia de que nos edifiquemos. Hermano, el Zoom que tenemos los miércoles es para edificarnos, y ahora tenemos dos. Hay dos secciones, tenemos dos salones virtuales. Usted puede entrar al primero y puede entrar al segundo, puede entrar a ambos si quiere. ¿Por qué lo hacemos? Precisamente por esto, para edificarnos. Los cultos que tenemos los domingos, los cultos que tenemos el jueves. Cuando vamos a Tuluá, y estos hermanos nos esperan, porque ellos van al culto a esperarnos a que yo lleve una palabra, para edificarnos en la santísima fe. Porque es lo único que nos va a dar garantía a nosotros de librarnos de todos los falsos que tenemos a nuestro alrededor. Porque los falsos los tenemos en la esquina, aquí, esto está, cualquier iglesia que usted vea, falsos por todo lado que se disfrazan. Pero hay un peligro también, falsos dentro de nosotros mismos. Que ojalá usemos esta carta para revisarnos. Y por último, también la idea es que se muestre misericordia por los que dudan. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Versículos 22 y 23, y este es el deseo del escritor, Judas, dice: y a algunos que dudan, convencedlos. Es decir, hay gente que está dudando, tal vez por los falsos que se levantan. ¿Qué vamos a hacer nosotros que estamos firmes? Vamos a convencerlos. Hermano, y esa es la tarea de nosotros. Aprender para convencer a otro que está dudando, que está desanimándose. Vamos a convencerlo, hagamos hasta lo último. Y algo más, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Y esto cómo es? Es decir, están ya para caer, pero Dios nos va a usar a nosotros para arrebatarlos con el Evangelio del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, tengamos misericordia de esa persona aunque está tan contaminado, pero tengamos misericordia. Pareciera que lo que él quiere decirnos es que nuestra perseverancia en el Evangelio implica también ayudar a otros que están falleciendo, que están casi perdidos, que están los vemos como que van rumbo al infierno, a ver cómo hasta el último momento los podemos salvar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la palabra que estamos recibiendo, con el Evangelio que tenemos, con la verdad que tenemos. Vamos a ayudar a los otros, vamos a tratar de rescatarlos, y si están que caen, vamos a tratar a ver cómo los sacamos de allá. Es la única manera, con la palabra. Entonces, un doble propósito: edificar la iglesia, edificar la santísima fe por los falsos profetas que hay, pero también que podamos ayudar a otras personas. Y concluyo diciendo que esta carta de Judas tiene un paralelo, que es Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, tiene un paralelo. Y cuando estemos mirando, vamos a ver el paralelo, porque hay quienes dicen que se escribió primero Judas, que luego Segunda de Pedro. Otros dicen, pues, creo que se escribió primero Segunda de Pedro y luego Judas. Hay quienes dicen que no, que había un escrito, y que tanto Pedro como Judas tomaron de ese escrito, porque es muy parecido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí hay un paralelo, porque Pedro también habla de estos falsos de una manera muy abierta. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, en términos general,
Es una carta que nos anima, que nos exhorta a edificarnos en la fe por los falsos profetas que se están levantando y los libertinos que hay dentro de las mismas iglesias, que nos preparan para nosotros poder ayudar a otras personas. Así que vamos a aprender mucho, hay mucho que ver acá. Amén. Amén. Vamos a orar y terminamos así en esta hora.